Pues eso, que como os decía, que muchas gracias, Esther, por la presentación y que es genial poder estar, aunque sea en la distancia, otra vez en donde me he formado y me ha crecido el gusanillo investigador. Como Esther ha mencionado, pues bueno, me mudé a Luisiana, donde soy un assistant professor y además, pues ahora mismo soy de la junta directiva de la Sociedad de Bordetella. Y soy también pues, un concejal del COMS, que es el Council on Microbial Sciences de la Sociedad Americana de Microbiología. Y bueno, lo de introducirme a mí misma siempre cuesta un poquito de trabajo, así que mejor os voy contando un poquito mientras vamos yendo por la charla. Y lo que os voy a contar hoy es un poco de los mecanismos moleculares bacterianos para el bloqueo de la respuesta inmunitaria. Como me voy a presentar, pues dejadme que os cuente un poquito de mi historia, ¿no? Yo estudié aquí, en Las Esclavas. Un sitio, vamos, privilegiado, claro. Y bueno, estaba en séptimo de GB y hay profesores que te marcan la vida y seguramente ellos ni se den cuenta, ¿no? Aunque gracias a Dios esta profesora sí que lo sabe porque sigue siendo mi amiga, Magdalena, y en séptimo era mi profesora de biología y empezó a contarnos pues un poquito de la ciencia, de los grandes descubrimientos pues, de Mendel, del DNA, y dije yo, caramba, pues me parece que yo quiero ser una científica. En ese momento empecé a comprar pues, revistas de divulgación científica, investigación y ciencia, muy interesante, y eso me llevó unos años más tarde a estar donde estáis vosotros ahora mismo, en la Facultad de Ciencias, y estaba estudiando biología con profesores pues, como Esther, Roberto, Pedro Galán, Andrés, Ana González y un millón de ellos que la verdad han hecho que yo sea quien soy hoy y todos ellos pues me han ayudado increíblemente y gracias a Dios tenéis unos profesores que apreciarlos porque siempre van a estar ahí para vosotros y es increíble. Pero tengo que dar una especial noción a Ángeles Cid, a Julia Balde y a Concepción Herrero, que fueron los que dentro de mí pusieron el gusanillo de la microbiología. ¿Por qué me gusta la microbiología? Pues mira, es que estamos expuestos a microbios todo el día. O sea, vosotros mirad contra un borde negro, cuando alguien estornuda, aunque esté lejos de ti, las microgotas llegan hasta el infinito y más allá, como diría mi hija. Las manos están llenas de microbios, los niños, yo tengo dos, los adoro, pero son como bolsas de gérmenes. Nunca estuve enferma tanto en mi vida como desde que tengo niños en la guardería. Y mascotas. Las mascotas las queremos, las adoramos, nos chuperretean. O sea, los microbios están ahí y vivimos con ellos. Y algo que pasa ahora que es muy diferente es que vivimos en un mundo global. Entonces, algo que pasa en una punta del mundo en 2 semanas puede estar en todas partes. Y eso lo hemos visto con el COVID, al cual me referiré un poquito más adelante también. Pero vivimos en un mundo donde no hay barreras. Y a veces pensamos en que las cosas siempre fueron así y realmente no. Esta foto es de, bueno, fotopintura, es del siglo XIX y así es como se operaba la gente, al libre albedrío un poco. Podéis ver cómo estaba la sala de operaciones, con los papeles por el suelo, los estudiantes de medicina mirando, sin guantes, sin mascarilla, con las barbas. O sea, la esterilidad brillaba por su ausencia. Y en realidad fue este hombre, Ignaz Semmelweis, que espero que lo haya pronunciado bien, quien en 1845 más o menos, él era húngaro, estaba estudiando medicina y había una cosa que le pasaba a los bebés. Muchos bebés nacían y se morían de una fiebre, decían, una fiebre extraña. Este hombre, cuando por fin consiguió la plaza de facultativo y estaba en el hospital, ¿no? Quería saber por qué los bebés estaban muriendo, qué narices les pasaba a los bebés. Se puso a mirar un poquito pues qué era lo que pasaba en cada caso, cuando un bebé se moría y cuando un bebé no se moría. Y lo primero que se dio cuenta es que cuando las matronas eran las que ayudaban a dar a luz, había un poquito más de mortalidad. No tenía ni idea de por qué. Pero de repente un compañero suyo médico se murió. Y se murió de la misma fiebre de los bebés. Y lo que este hombre hizo fue mirar un poco cómo había sido la causa de esta muerte y se dio cuenta de que cuando estaba haciendo una autopsia de un paciente se había cortado con el bisturí. Y por eso murió de la fiebre de los bebés. Este hombre dijo aquel entonces, lavaros las manos porque esto va a ayudar a disminuir la mortalidad. Y se rieron de él hasta no parar. O sea, no lo hicieron, pero es que ni caso. Mantuvo la calma y lo que dijo es, generaciones después de esta vendrán que se darán cuenta que lavarse las manos es la manera más eficaz de prevenir las enfermedades infecciosas. ¿Y cuánto le tenemos que agradecer hoy a este hombre? Bueno, esto estaba diciendo que era 1845 más o menos y en 1928
tenemos a Fleming. Este hombre espectacular, un científico de los de pocos, descubrió los antibióticos, la penicilina, y todo fue gracias a un poco de ser guarrete y golpe de suerte, ¿no? O sea, se fue de vacaciones a Edimburgo y cuando volvió al laboratorio había dejado las placas encima de la mesa, estaban todas contaminadas y en vez de tirarlas, las observó y se dio cuenta que alrededor de la contaminación del hongo Penicillium no crecía nada. Esto fue lo que dio lugar a la penicilina, 1928. Sin embargo, Fleming ya en aquel momento dijo, vamos a tener muchos problemas, ojito, ojito, porque ahora mismo la penicilina es una cosa nueva, pero va a llegar un momento en el que la gente va a tener acceso a los antibióticos libremente. No van a entender la implicación que esto tiene, van a tomar antibióticos cuando no hace falta, van a interrumpir el curso de antibióticos, porque a ver, cuando tú ya te encuentras mucho mejor, ¿quién se acuerda de levantarse a las 4 de la mañana para tomar la dosis de amoxicilina o de lo que sea, ¿no? A ver, que levante la mano que no haya sido culpable al menos una vez. Entonces, el abuso de los antibióticos también en la agricultura y todo esto ha dado lugar a una situación que es terrible. Vais a tener una charla más adelante en este curso de charlas de un compañero mío, de hecho, gran profesional, David Velasco. Y él os hablará muchísimo más de la resistencia a antibióticos, pero es importante que ya desde ahora os deis cuenta de cómo está la situación. Esto, los colores que veis aquí indicados, indican que el verde es muchísima resistencia a antibióticos, el azul oscuro, más resistencia a antibióticos, y el círculo, cuanto más grande, quiere decir más gente se muere por una infección causada por una bacteria resistente a antibióticos. Podéis ver cómo está esto, ¿no? Antes, un absceso que tenías en un diente, te daban un antibiótico, un augmentine, y tan contentos. Ahora mismo, el augmentine va a funcionar o no. Esto quiere decir que la Organización Mundial de la Salud predice que en el 2050 van a morirse hasta 50 millones de personas debido a la resistencia a antibióticos, enfermedades que podrían ser prevenibles, que podrían ser tratables y ya no lo son. Cuando yo hice mi tesis ahí en Coruña, en el hospital, en microbiología, que es donde conocí a David, hacía la tesis, bueno, primero empecé con Antonio Guerrero, excelente profesional, con el cual sigo en mucho contacto, y luego hice mi tesis con uno de los mejores microbiólogos que hay en resistencia a antibióticos ahora mismo en España, Germán Bou. Y cuando estábamos haciendo mi tesis, había un brote, hubo un brote en el hospital y este brote estaba causado por una bacteria que era resistente a antibióticos. Este brote era en la UCI de neonatos y allá me fui yo con mis 20 y tantos años a tomar muestras a la UCI de neonatos. Y cuando llegué allí me encontré con esto, con bebés pequeñitos, vulnerables, intubados y que algunos de ellos estaban en situación muy clínica. Y eso me rompió el corazón. Y en ese momento decidí que yo lo que quería hacer por el resto de mi vida era dedicarme a, de algún modo, poder contribuir a la mejora de los niños, de la salud de los niños y de las enfermedades pediátricas. Así que esto me ha traído a donde estoy hoy. Yo trabajo en tosferina. Como podéis ver por este recorte de periódico, que se ve que ya es viejito, ¿no? Es una enfermedad bastante antigua. Se describió por primera vez en el año más o menos 500. La dinastía Sui, que era una dinastía china, hablaba de la tos de los 100 días, ¿no? Como podéis ver aquí, en inglés se le llama whooping. Y esto del who, y lo estoy enfatizando, como podéis ver, es porque la gente, cuando se infecta, tose, pero no puede respirar. Entonces, cuando tose, hacen y en vez de coger oxígeno, hacen ese who, ese ruido, ¿no? Esta enfermedad empezó a describirse, aunque bueno, se predice que ya estaba en Europa, pero empezaron a reportarse casos acerca del 1500 más o menos. Recordar que la penicilina, os había comentado que se descubrió en 1928, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que en el 1500 había unos brotes, cada 5 años había brotes de tosferina. ¿Y cómo lo trataban? Os preguntaréis. Pues así, como se podía. Daban vapores para dormir, una ginebrita, también, como podéis ver, es lo mejor para la salud, hacerte fuerte y restaurar el mundo por la noche mientras duermes. Y luego, pues jarabes como este, Víctor, que Víctor, por cierto, es un nombre precioso, que es el de mi hijo. Y bueno, este jarabe, por favor, mirad todo lo que contenía. Contenía cannabis, sweet spirits, que vamos, es alcohol, y cloroformo.
Y esto era lo que le daban como tratamiento a niños pues, de 2 días de edad y le daban pues, de 1 gota a 10 gotas, cuantas fueran necesarias para poder tratar un poco los síntomas. Y esto era lo que había, porque no tampoco sabíamos mucho más, ¿no? Os comenté que me iba a volver a referir al COVID. Bueno, pues esto es por lo que, y no sé por qué no me está... Ahí estamos. Esto es por lo que yo me iba a referir al COVID. Cuando había alguien infectado con tosferina, delante de la puerta de la casa ponían estos carteles grandes que ponían que había un infectado. Os preguntaréis por qué, ¿no? Porque suena como un poquito drástico que te pongan un cartel en la casa, ¿no? Como infectado, infeccioso. Sin embargo, era muy necesario. Esto es porque, vamos a ponerlo en contexto un poco, ¿no? Cuando empezó el COVID, yo me acuerdo, yo me estaba trasladando aquí a Luisiana, ¿no? Eran las Navidades del 2019 al 2020. Y era el 22 de diciembre. Mi marido y yo estábamos desempaquetando cajas como locos y mis hijos nerviosísimos montando el árbol de Navidad porque Santa iba a venir en 2 días y no teníamos árbol. Y entonces estábamos escuchando la BBC y mi marido me dice, uy, fíjate, están hablando de un virus nuevo. ¿Qué crees que va a pasar? Y le dije, pues no tengo ni idea. Y 3 meses más tarde, en marzo, el mundo se cerró. El mundo estuvo en cuarentena. El mundo entero. Y esto es con un virus que tiene una tasa de transmisión de más o menos, dependiendo de la cepa de COVID, 3. Quiero decir que una persona que está infectada puede infectar a otras 2 o 3 o 4 como mucho. Bueno, pues la tosferina infecta entre 17 a 19. Por eso hay que tener tanto cuidado. ¿Cómo es que llegamos a conocer a la tosferina? Bueno, pues este es otro hombre de los que aparecen una vez en millones de años, increíble, Jules Bordet. Bueno, este hombre era de Bruselas y estudió medicina. Él, sobre todo, estaba interesado en la inmunología. Hizo descubrimientos increíbles, la hemaglutinación de la sangre, la activación del complemento, la fagocitosis. Él fue el que abrió la sección de inmunología en el Instituto Pasteur. Increíble. Y este hombre, la hija, en 1905 se le enfermó de tosferina. Con 5 meses tenía la bebecita. Entonces él se volvió loco y como todo científico necesitaba entender qué narices le estaba pasando a la hija. Así que tomó muestras, intentó hacer todo lo que pudo y lo más que llegó a conseguir, que fue un éxito, es ver que lo que producía la tosferina era una bacteria, era un bacilo y lo aisló del esputo de la hija de 5 meses. La hija se recuperó, pero un año más tarde fue el hijo pequeñito el que se puso enfermo. Cuando el hijo se le puso enfermo por la tosferina, llamó a su cuñado, Octave Guéngot, y entre los dos se pusieron a trabajar como locos para intentar aislar la bacteria, porque lo que decía Bordet era, si soy capaz de aislar la bacteria y conocerla, entonces sé que puedo hacer algo para intentar curar a mis hijos y a los hijos de otros. Con un poco de extracto de patata, agar, sangre, al final fueron capaces de crear un medio sintético donde creció el bicho que causa la tosferina, que en conmemoración a Bordet se le llama Bordetella. En 1919 tuvieron el Nobel de la Paz, de Medicina, por el descubrimiento de la Bordetella. Pero estos son hombres que fueron muy importantes en el curso de la tosferina, pero también hubo mujeres detrás de las cortinas en la sombra. Y me gustaría dedicar como mujer unos minutitos a conmemorar estas mujeres. Ellas son Pearl Kendrick y Grace Elderling. Estas mujeres ni se conocían, hasta que recientemente un historiador estaba estudiando en Michigan, empezó a oír el nombre de estas mujeres por todas partes y las sacó de la sombra. Y me alegro un montón de saber de esta historia, sinceramente. Estas dos mujeres estaban interesadísimas en ciencia, entonces se fueron a la universidad, pero en aquel momento, vamos, ni de broma una mujer podía dedicarse a la carrera científica, así que se pusieron a dar clases. Las guerras mundiales explotaron y algo bueno, más o menos, que salió de ellas, es que gracias a que las enfermeras estaban ahí en primera línea de defensa, mujeres como Marie Curie y la hija, Irene, que estuvieron con su máquina rudimentaria de rayos X, sacándole rayos X a los soldados y salvaron millones de vidas, pues gracias a eso el papel de la mujer en ciencias de la salud empezó a aceptarse.
Y por eso se les ofreció a Pearl y Grace un trabajo en Grand Rapids, que está en Michigan. El trabajo era en una especie pues, de laboratorio tipo CDC, donde tenían que hacer diagnóstico de brotes, ¿no? De epidemias. ¿Y sabéis cuál es la primera epidemia que tuvieron que ellas que enfrentarse? La tosferina. Cuando ellas se encontraron con que había tosferina por todas partes y tenían que hacer algo al respecto, el primer obstáculo que tuvieron que sobrepasar es el hecho de sembrar la bordetela en una placa. Porque en aquel momento las únicas personas que lo habían hecho era Jules Bordet y Octave Stengot, pero ellos estaban en Europa, en el Instituto Pasteur. Entonces, ellas estaban en América. Así que cogieron la receta y pensar que todo esto es pre-internet y todas estas cosas, ¿no? Consiguieron la receta que habían hecho Octaves y Jules y no solo fueron capaces de inocular la bordetela, el bicho de la tosferina, en una placa, sino que además abarataron los costes porque empezaron a utilizar sangre de oveja y porque abarataron los costes pudieron hacer estudios epidemiológicos. Y esto fue vital porque, como os digo, una persona infectada con bordetela puede infectar a 17 o 19. Esto quiere decir que si llega un niño a un colegio con una bordetela, en una semana está el colegio entero infectado, básicamente. Entonces, en el momento en el que ellas tenían un caso positivo, se iban al colegio, a la guardería, y les decían a todos, por favor, ¿puedes toser en esta placa? Y los niños tosían en la placa Petri y las incubaban en el laboratorio y miraban a ver si había otro caso positivo para poder hacer un seguimiento de casos. Lo mismo que se está haciendo hoy con el COVID, ellas ya lo hicieron a finales del 1800, principio de 1900. Pero ellas hicieron mucho más que esto. Contrataron a esta mujer, Looney Gordon. Entonces, el trabajo de Looney era un técnico de laboratorio y lo que hacía era cogía cepas de bordetela, el bicho que causa la tosferina, y las inoculaba una y otra y otra y otra. Puede parecer monótono, pero esto cambió el curso de la historia porque lo que hizo es que 7 semanas después de que estas mujeres por primera vez pusieron los ojos en la bacteria, o sea, 1 mes y medio después de que lo vieron por primera vez, tenían la primera vacuna experimental contra la tosferina. 1 mes y medio. Les tardó 7 años llegar a desarrollar este kit, que tenía el kit, incluía una vacunación contra difteria, tétanos y la tosferina. Y se encargaron personalmente de hacer campañas de vacunación, no solo en América, también en Sudamérica e incluso en Europa. Esto fue un trabajo increíble. Y esto lo que hizo es que en el momento que se introdujo la vacuna, como podéis ver, a principios de 1900 había brotes cada 5 años, como os dije, que llegaban a alcanzar solo aquí en América hasta 250.000 de niños que estaban infectados cada año. Eso es brutal. En 1945, cuando se introdujo la vacuna de Pearl y Grace, el número de casos, como podéis ver, bajó drásticamente. O sea, en 1970 casi no había casos de tosferina. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta vacuna, ¿no?, era la bacteria atenuada. Eso quiere decir que tenían la bacteria, la mataban con calor y la inyectaban. Esto crea una inmunidad brutal, súper buena, súper buena. Problema, que como hay una muy buena reacción inmunitaria, quiere decir que a lo mejor donde te pinchan pues puede haber inflamación o pues que tengas fiebre un par de días, que tengas un poquitito así de disconfort, ¿no? Entonces la gente eso no le gustaba, con lo cual en 1995 esta vacuna se reemplazó por una vacuna acelular. ¿Qué quiere decir la vacuna celular? Bueno, la vacuna celular quiere decir que hay entre 3 a 5 proteínas de la bacteria. O sea, no es la bacteria entera, es solo 3 a 5 proteínas, dependiendo del país. Es súper segura, no te da ningún efecto secundario, sigue estando combinada con el tétanos y con la difteria, protege súper bien la tráquea y los pulmones, pero como no crea una respuesta inmunitaria tan fuerte ni tan duradera, lo que está pasando es que el número de casos está aumentando. Esta es la situación de España. En España, como podéis ver, en el 98 todavía aún estábamos saliendo y cambiando la vacuna de la whole cell, ¿no?, de la que es toda la bacteria, a la celular, y podéis ver que teníamos poquitos casos. Desde el cambio, el último brote que está reportado en el 2015, podéis ver que hubo más de 8.000 casos, con más de 1.300 niños hospitalizados y 8 muertes.
solo en España. ¿Qué pasa a nivel mundial? Porque os he contado aquí, ¿no? En América y ahí en España. Bueno, a nivel mundial se estima, porque el problema de la bordetela, os he dicho que era muy difícil crecerla, es un organismo un poquito fastidioso para crecerlo en el laboratorio, con lo cual estos datos probablemente no sean representativos de los números reales, porque pensamos que hay muchos casos que no se llegan a diagnosticar. Pero por lo que nosotros sabemos, hay cada año 24 millones de niños menores de 5 años, y perdonar por las ñes, lo que pasa que mi teclado es inglés y no tiene ñes, 24 millones de niños menores de 5 años que cada año se infectan con la tosferina y más de 150.000 muertes, que son niños menores de 5 años. Esto es un número elevadísimo. Y ojo, porque el COVID ha hecho mucho más que infectar y parar el mundo. Cuando se ha parado el mundo, esto quiere decir que hay más de 23 millones de niños que no se han vacunado debido a las disrupciones del COVID. Os he hablado un poco de la tosferina y os he nombrado que una de las características más grandes es esa tos, esa HUP, ¿no? Esa tos que tú estás tosiendo por más de 1 minuto y medio y no puedes respirar en el medio, la gente se ahoga. Si lo ves en un vídeo de YouTube no te olvidas jamás. Yo he visto a personas haciéndolo y es horrible, porque ves que el oxígeno no les llega, que no pueden respirar y se vuelven azules. Pero los síntomas son un poco diferentes entre bebés y adolescentes o adultos. En bebés no solo tienen apnea, que es la falta de oxígeno, ¿no? que respiran despacio, que paran de respirar por el tema de esta tos, ¿no? Cuando desarrollan neumonía la cosa se pone muy fea, porque los niños cuando desarrollan neumonía, un 50% generalmente al final acaba pues muriéndose, desgraciadamente. Pero es que además incluso los que se recuperan, la bordetela puede causar infecciones o problemas sistémicos, ¿no? Y muchas veces causa encefalopatía, bueno, muchas veces, un 0,3% causa encefalopatía, convulsiones y a veces problemas neurológicos, ¿no? Que se desarrollan por causa de haber estado infectado con la tosferina. Como podéis ver en esta foto, este niñito que tiene la hemorragia aquí en los ojos, espero que podáis ver mi puntero y estos hematomas, ¿no? Eso es por la tos tan violenta que le causa hematomas en los ojos. En los mayores estamos vacunados. Entonces, aunque la vacuna no sea perfecta y nos pongamos un poquito medio enfermos, no nos ponemos tan enfermos como los niños. La enfermedad se asocia con pérdida de peso, pérdidas de orina, otra vez, la tos tan violenta y que dura tanto tiempo, ¿no? Muchas veces la gente pues se desmaya y tal por culpa de no poder respirar suficiente. Y lo interesante es que un 4% de los adultos tiene fracturas en las costillas debido a la tos tan violenta, ¿no? O sea que no es ninguna broma esta enfermedad. Y por supuesto, este bicho no es diferente que los demás. Si la resistencia a antibióticos está aumentando, no va a ser bordetela diferente que los demás, por supuesto, y también está aumentando la resistencia a antibióticos. Este mapa es de un artículo publicado en el 2021 y centra la mayoría de la resistencia en el área de China y de Asia. Pero tuvimos una conferencia de bordetela en julio del 2022 y resistencia también está aquí en América, no es solo un caso como dicen aquí, ya hay más. Hay resistencia en Irán, hay resistencia en Polonia, o sea que ahora mismo sí que está habiendo un problema con el incremento de resistencia que también hay en cepas de bordetela. Pero bueno, os he nombrado así muy brevemente que lo que causa la tosferina es la bordetela y que se llama así gracias a Bordet, en conmemoración de Bordet, que fue el que aisló el bicho por primera vez. Pero las bordetelas que causan esta enfermedad son generalmente 3 especies. La primera es Bordetella pertussis. Esta infecta solo a humanos. Entonces la transmisión va de humano a humano. La Bordetella parapertussis. Esta infecta a humanos y a ovejas y la transmisión puede ser de humano a humano, oveja a oveja o entre ellos. Y luego está la Bordetella bronquiséptica. Este es el ancestro de estos dos. O sea que esta es la original, digámoslo así. Como podéis ver, se adapta a un montón diferente de animales, incluyendo pues los humanos, claro. Si tenéis perros y los tenéis que vacunar cada 4 a 6 meses de la tos kennel, eso es Bordetella bronquiséptica. Y la vacuna pues
es regulín regular para los perros, ¿no? O sea que hay que vacunarlos muy frecuentemente. Y la transmisión entre perros y humanos se ha reportado no solo a bebés, sino también a adultos inmunocomprometidos. Pero hay una cosa que hace esta bordetela muy especial, y no solo es que sea el ancestro de estas dos, sino que además también infecta de manera natural al ratón y produce una enfermedad que es casi igual que la tosferina en humanos. Esto es genial. Y dejadme que os explique un poquito. ¿Por qué es fantástico? Bueno, pues porque podemos entonces combinar todas las herramientas genéticas que podemos utilizar en bacteriología y todas las herramientas inmunológicas que tenemos disponibles en el ratón para así poder entender toda la interacción que hay entre la bacteria y el huésped a nivel molecular. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos frenar este aumento que estamos viendo de bordetela? Primero, dejarme que os hable un poquito de las fases de la enfermedad. Tenemos un tiempo de incubación, generalmente dura 7 a 10 días. Luego viene la fase catarral. Esto es básicamente que tienes los mocos colgando todo el día. La gente en el campo de la bordetela le dice la nasal diarrhea. Y esta fase puede durar hasta 2 semanas. Después de esto viene la paroximal. Esto es cuando la gente tose con esta tos tan horrible que os decía que no puede respirar. La tos es peor por la noche, como siempre, todos los síntomas siempre se agravan por la noche. Y podéis ver esta foto como el nené está todo azul por las zonas mucosas, los ojos, la nariz, la boca. Esta fase puede durar hasta 8 semanas. Estamos hablando de que ya van 2 meses donde estás infectado, pero ahí no se acaban las cosas. Puede durar hasta, aquí pone 12, pero yo he visto casos que duran hasta 20 semanas. O sea, estamos hablando de 4 meses estar enfermo, que esto es terrible. Y esta es la fase convalescente. Entonces es cuando se puede desarrollar la neumonía en bebés, que puede ser mortal, se puede hospitalizar a los pacientes, necesitan intubación. Esta es la fase que es más duradera, ¿no? de la tosferina. Y por eso le llaman la tos de los 100 días. Pero mientras todo esto está pasando a nivel de la bacteria, nuestro sistema inmune está peleando mientras tanto. Así que dejadme que os diga 2 cosas del sistema inmune, así muy rápido. El sistema inmune se divide en 2 partes principales, el sistema innato y el sistema adaptativo. Y si algún nombre en español no me sale bien, perdonadme, hace muchísimo que no doy una charla en español, así que se me pueden escapar cosas por el medio que suenen un poco raras. Y dentro del sistema innato hay 3 células que voy a deciros 2 cositas de ellas, que son los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. Los macrófagos y los neutrófilos son como Pac-Man, como el comecocos. Entonces lo que hacen es que cuando ven a la bacteria se la van comiendo, la van fagocitando, ¿no? Entonces ellos comen a la bacteria. A mí me gusta comparar estas 2 células como si fueran la infantería de una guerra. Van con la pistola, matan a un montón de los enemigos matan a un montón de los buenos y hay un montón de cuerpos ahí en donde fue la batalla, ¿no? Pues es un poquito lo que pasa con este sistema inmune innato. Es el primero que reacciona, pero va un poco a lo loco, a comer las bacterias, unos mueren, otros mueren, y es un poco así, ¿no? Hay otra célula más, que todavía no se ha hablado de ella, es la célula dendrítica. Esta célula es crítica porque es la conexión entre las 2 partes del sistema adaptativo. Entonces, esta también se come a la bacteria, pero luego coge partes de esa bacteria y las utiliza para activar el sistema adaptativo. Esto no voy a pararme aquí, simplemente es para comentaros que hay varias células del sistema adaptativo, las B y las C, que son las que voy a hablar hoy sobre todo. Y aquí podéis ver un poco en esquemático, me encanta este dibujo porque queda muy claro viendo este dibujo la función que tienen cada una de las células del sistema adaptativo, desde producir anticuerpos hasta ser citotóxicas o incluso matar directamente a la bacteria o al virus, ¿no? Y como la respuesta inmune en los libros de textos funciona, es que, bueno, te infectas, hay pues toda la guerra esta que os decía de infantería al principio, las células dendríticas van, activan a la inteligencia, ¿no? Que es la respuesta adaptativa, todos los que hacen estrategia y espías y todo esto. Entonces, estas células B y T, que son la respuesta adaptativa, aumentan y controlan la infección. Una vez que la infección se controla, el número de células baja porque no las necesitamos, porque ya no hay infección,
y se queda un remanente que son las células de memoria. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos vacunamos, ¿no? Cuando nos vacunamos tenemos un periodo que es donde estamos creando la respuesta inmunitaria y luego nos quedan pues los anticuerpos o las células T, que es lo que estamos viendo, todo el mundo habla del COVID, ¿no? ¿Tienes anticuerpos o no? Bueno, pues es esta parte de aquí que es la de la memoria. Pero esto es lo del libro de texto. Si nos vamos a poner lado a lado, esta es la enfermedad de la Bordetella y esta es la respuesta inmunitaria, vemos que las cosas ya son un poquito diferentes del libro de texto, donde allí ponía que al día 7 ya había células B y T y aquí no las hay. Durante la infección con Bordetella, la respuesta innata, que eran los comecocos que os decía, podéis ver que dura hasta 3 semanas. O sea, estamos empezando la fase de tos crónica. Las células T, que solo tenemos en esta gráfica, un tipo de células T, no se aumentan casi hasta la semana 5. O sea, mirar aquí donde estamos casi entrando en la fase convalecente. Es una respuesta súper tardía. Y esto es muy importante, porque esto lo que hace es que nos tengamos que replantear el concepto de la humanidad. Nosotros vemos el sistema inmune como Superman. Nos infectamos, aquí vienen nuestras células inmunes y aquí paz y después gloria. Pueden acabar con todas las amenazas que vengan, bacterias, virus, llámalo lo que sea. Y el concepto general es que tú te pones enfermo y una vez que te recuperas es la inmunidad para siempre, ¿no? Las fiestas que hacían pues de varicela, que había un niño que tenía varicela y ya se iban todos para contagiarse, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que esto tiene sentido? Porque cuando nos infectamos, bacterias y virus, aunque lo que me interesa a mí son las bacterias, tienen que manipular el sistema inmunitario porque es que si no, no serían capaces de causar infección y de colonizar. Entonces, aunque sí que es verdad que tenemos un Superman de sistema inmunitario, cuando las bacterias lo manipulan se convierte un poquito en Super López. Y aunque tiene todo el potencial para poder ser una estrella, se encuentra un poco perdido. Y me gustaría, porque una imagen vale más que 1000 palabras, enseñaros el sistema de secreción tipo 3, porque esto es uno de los mecanismos que las bacterias utilizan para manipular el sistema inmune. Y si no lo veis, parece que os estoy contando una historia de ciencia ficción. Esto es el mecanismo de virulencia. Esto es la parte de dentro de la bacteria y aquí es fuera de la bacteria. Y podéis ver que es tal cual una aguja, ¿no? Aquí tienes la aguja con la jeringuilla, se empuja por aquí y aquí está la parte pues, de la jeringuilla, ¿no? Esto, que digo que parece una jeringuilla, es eso, es una jeringuilla que las bacterias utilizan para inyectar toxinas directamente dentro de nuestras células. Esto es la bacteria. Esto es el sistema de secreción tipo 3, la jeringuilla que os digo. Y esto es una de nuestras células innatas, un macrófago. Entonces, lo que yo os quiero preguntar, que es lo que nosotros nos preguntamos en el laboratorio, en mi laboratorio, es, ¿y si en vez de ponernos como locos a diseñar nuevos antibióticos, entendemos un poco a nivel molecular cómo la bacteria manipula el sistema inmune y cómo el sistema inmune realmente funciona y utilizamos esto para desarrollar nuevas vacunas o nuevas terapias? ¿Podría ser posible? Pero bueno, si es que esto es posible, la primera pregunta que tenemos que hacer ¿es verdad que la bacteria se vuelve más virulenta para defenderse del sistema inmune? Porque todo está basado en esa premisa. Entonces, para contestar esa pregunta, lo que hicimos fue incubar Bordetella o con medio de laboratorio normal o con suero. Era suero de oveja, porque el suero contiene señales de inflamación. Así que lo que hicimos fue incubarlo o con el medio de laboratorio, que es totalmente sintético, o con el suero, y luego infectamos macrófagos, que son las células que os digo del sistema inmunitario, las comecocos, ¿no? Lo que podemos ver en el eje de las X es concentraciones de suero. Aquí no pusimos nada, aquí 0,5%, aquí 32% y aquí todo era suero para incubar a la bacteria. Lo que vemos en el eje de las Y es cuántos macrófagos se mueren. Y como podéis ver, tanto para Bordetella bronquiséptica como para Bordetella pertussis, como para Bordetella parapertussis, cuanto más suero hay, más macrófagos están matando, más son capaces de matar a nuestras células inmunes. Pero esto tiene unas repercusiones increíbles, porque lo que quiere decir es que entonces la bacteria es capaz de darse cuenta que hay una respuesta inmunitaria y entonces combatirla. O sea, esto implica muchas cosas, así que intentamos entender cómo pasaba esto. Y lo que hicimos fue, de nuevo, incubar la Bordetella en medio del laboratorio, en sangre o en suero. Y después de una hora preguntamos, ¿cómo los genes están regulándose diferente? ¿Qué cosas se activan y qué cosas se desactivan
cuando la bacteria está en sangre o en suero. Y lo que pudimos comprobar es que el sistema de secreción tipo 3 que os enseñé ahora mismo, que inyecta toxinas en nuestras células, estaba incrementado en la sangre y en el suero. Más rojo quiere decir más expresión hay, más del sistema de secreción hay. O sea que sí que es verdad que la bacteria se vuelve más virulenta en presencia de suero y de sangre. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo es todas las señales que pasan dentro de la bacteria para que llegue a expresar más virulencia? Lo que vimos es que había este gen que se llama BTRS o PTRS, que es un regulador y que estaba más expresado cuando la bacteria estaba en sangre, en suero, con macrófagos. Entonces nosotros lo que pensamos es, a ver, si esto es un regulador, quiere decir que va a regular si otros genes se expresan o se paran. ¿Podría ser que este regulador estuviese encargado o fuese responsable de responder a las señales inmunitarias? ¿Puede ser que este regulador es el responsable de que la bacteria se vuelva más mala cuando la incubamos con sangre y con suero? Entonces, para contestar a esa pregunta, lo que hicimos fue crear un mutante de la bacteria original que no tenía el regulador. Entonces comparamos qué pasa con la bacteria normal y qué pasa con la bacteria mutante. Y lo primero que hicimos fue mirar qué pasa con los macrófagos, porque los macrófagos son muy sencillos, son muy fáciles de manipular y te dan muchísima información con un simple ensayo. Y cuando los incubamos, lo que hicimos fue poner macrófagos en una placa, luego los infectamos con la bacteria normal o la bacteria mutante y después de diferentes tiempos los miramos en el microscopio electrónico. Lo que vimos fue que con la bacteria normal, esto es un macrófago, podéis ver aquí los pseudopodia, la bacteria está coloreada en rojo, la podéis ver que está dentro de estas vacuolas y eso es precisamente lo que pasa durante la fagocitosis, ¿no? Se mete la bacteria dentro de las vacuolas debido a los pseudópodos, se la llevan para adentro y una vez que está en estas vesículas, las vesículas hacen que se vuelva el pH más ácido. Entonces, cuando la bacteria está rodeada de cosas ácidas, explota y muere, ¿no? Cuando el medio se vuelve ácido, explota y muere. Entonces podemos ver que el macrófago, cuando lo infectas con la bacteria normal, pues tiene vesículas que contienen 3 o 2 bacterias. Cuando lo infectamos con la mutante, hay muchísimas más bacterias. Esto nos llamó muchísimo la atención, porque lo que no sabíamos que quería decir esto es, hay más bacterias, porque la bacteria es más mala y mata a muchos más macrófagos. La respuesta es que no, porque lo miramos y no. Pero si es que no, entonces lo que quiere decir es que el macrófago es mucho más eficiente a comerse la bacteria. La bacteria es más susceptible a nuestro sistema inmunitario. ¿Podrá ser eso? ¿Podrá ser que esta bacteria mutante no es capaz de manipular el sistema inmune? Para contestar esa pregunta, lo que hicimos fue infectar grupos de ratoncitos, los infectamos con la bacteria normal, que siempre va a estar de color azul en la charla, o con la bacteria mutante que siempre va a estar de color rojo en la charla. Y a diferentes días miramos cuánta infección había en los pulmones. Esto enseña cuánta infección había con la bacteria normal. Y como podéis ver, dura la infección casi hasta el día 60, que es como la tos de los 100 días, que os decía, que le llamaban los chinos, ¿verdad? La tos de los 100 días en humanos. Bueno, pues aquí está, tienes la infección, infectas, hay un pico de infección que es al día 7, y luego poquito a poquito se va limpiando, pero dura mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando infectamos con esta bacteria mutante que creamos en el laboratorio? Pues que en 14 días la infección ya está casi limpia. Hay 40 días de diferencia. ¿Cómo es esto posible? Porque además vemos que hay un pico de infección, como podemos ver con esta, o sea que no es que la bacteria no sea virulenta. La bacteria infecta, coloniza, pero luego se limpia súper rápido, ¿no? Esto quiere decir que hay una respuesta inmunitaria súper eficiente. Si os acordáis, una característica de la infección con bordetela es que el sistema adaptativo, la inteligencia del sistema inmune, las células T, no aumentan hasta el día 30 o 35. Así que cogimos y dijimos, vamos a mirar qué pasa con las células T y las células B al día 14. Porque veis aquí que al día 14 la infección ya está casi limpia. Así que nos fuimos a mirar qué pasaba con las células T y las células B al día 14. En gris están los ratones que no están infectados, en azul los infectados con la bacteria normal. Estos dos grupos son células T y estas son células B. Y lo que podéis ver es que no hay diferencia. Podéis ver
Aquí hay un poquito de diferencia, que están aumentados, pero bueno, lo que ya sabíamos, que al día 14 no pasa nada, ¿no? Cuando miramos los pulmones de los ratoncitos que estaban infectados con la bacteria mutante, lo que podemos ver es que el reclutamiento de células T y células B en los pulmones incrementaba, pero bastante significativamente. Esto quiere decir que fuimos capaces de interrumpir la habilidad de la bacteria para manipular el sistema inmunitario. ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros en la clínica? Os enseñé que había una diferencia de 40 días en la capacidad de bacteria de ser limpiada del pulmón. Y perdonad que esto me ha salido medio gramática, medio inglesa, pero espero que me hayáis entendido, que aquí hay una diferencia muy grande en el pulmón, pero lo que todavía nos había enseñado es que también la bacteria se limpia mucho más rápido de la tráquea y de la nariz. Una cosa muy importante que pasa con las infecciones de Bordetella es que una vez que infectas al ratón con Bordetella, nunca se limpia de la nariz. Sin embargo, este se ha limpiado. ¿Podríamos utilizar este mutante como vacuna? Porque yo ya os he dicho que aunque sea para la clínica veterinaria, ¿no? La vacuna de los perros no funciona bien. ¿Podríamos utilizar este mutante para los perros o, pues, en 10 años o lo que sea, para humanos? Para contestar esa pregunta, lo que hicimos fue un experimento muy sencillo donde vacunamos a los animales con suero fisiológico. 60 días más tarde los infectamos con la bacteria y los matamos al día 7 porque es el pico de infección. Y lo que pasa es que, bueno, cuando los vacunas con suero fisiológico, que es como darles agua, pues nada, hay un montón de infección en todas partes, en la nariz, en la tráquea y en los pulmones. Luego los vacunamos con la vacuna que la mayoría de vosotros tenéis, la celular. Los vacunamos al día 0, les dimos un boost al día 14, y luego al día 60 los infectamos y al día 7 pues miramos cuánta infección había en la nariz, tráquea y los pulmones. Y lo que vimos es un poco pues lo que yo ya os comentara al principio, que la tráquea y los pulmones están súper bien protegidos, pero la nariz como si nada. Vacunamos al último grupo con nuestra vacuna experimental. Al día 60 los infectamos, de nuevo al día 7 los matamos para enumerar el número de colonias en la nariz, en la tráquea y en los pulmones. Y estaban totalmente limpios. No había infección en ningún órgano. Volvimos a repetir el experimento, pero esta vez lo que hicimos fue primero infectar con la bacteria normal. Dijimos, bueno, esto pasa con el mutante, pero ¿qué pasa si infectamos con la bacteria normal, la tratamos con antibióticos y luego volvemos a reinfectar? Bueno, pues lo que pasa es que en los pulmones más o menos están protegidos, pero la tráquea y la nariz no están tan bien. Vacunamos con la vacuna que hay para perros, por lo menos la que tenemos aquí en América, y ya veis que poco protege, la verdad. Y esto es con nuestra vacuna experimental. Esto es la cepa de bronquiséptica, que os decía que es el ancestro de las otras dos. ¿Qué pasa con pertussis, que es la humana? Aquí está el grupo de ratones que no está vacunado. Aquí los infectamos con la Bordetella bronquiséptica, con la normal, les dimos el antibiótico y luego los infectamos con la humana, con pertussis. Y podéis ver que, bueno, los pulmones más o menos hay un poquito de protección, pero luego el resto, pues ni tan bien. Nos preguntamos qué pasa si en vez de utilizar la bronquiséptica, utilizas la pertussis primero, que es la que estamos reinfectando, ¿no? Y bueno, vemos que hay un poquito mejor de protección, o sea que bueno, la cosa va yendo mejor. Los vacunamos con la vacuna que tenemos aquí disponible y lo que podemos ver, pues de nuevo, pulmones y tráquea más o menos, la nariz pues casi nada y por último nuestra vacuna experimental donde podemos ver que están totalmente limpios en la nariz, en la tráquea y en los pulmones. Esto se conoce como inmunidad estéril, supongo que se traducirá, sterilizing immunity. No solo eso, sino que nos preguntamos después, vale, muy bien, o sea que somos capaces de proteger muchísimo mejor que con las vacunas que hay hoy en día disponibles. Ese experimento que os enseñé fueron 3 meses después de vacunar. ¿Qué pasa si lo hacemos más tarde? Esto está demostrando que incluso hasta los 15 meses después de la vacunación con nuestra vacuna experimental, los pulmones de los ratones están totalmente protegidos contra la infección, contra cualquiera de las bordetelas que hay. Bronquiséptica, pertussis y parapertussis. Esto es de nuevo el pulmón, la tráquea también está totalmente protegida, aunque la inmunidad para parapertussis después de los 7 meses empieza a perderse. Y la nariz, donde parapertussis de nuevo a los 15 meses ya no hay muy buena protección, pero con las otras hay bastante buena protección. Mucho mejor con cualquier vacuna de las que tenemos ahora.
Y para finalizar el mensaje, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Os comentaba que hay que replantearse un poco el sistema de la inmunidad, que la estamos viendo como Superman, pero que realmente con las infecciones se convierte en Super López. Si somos capaces de entender cómo las bacterias manipulan el sistema inmunitario e interrumpir la habilidad que tienen de manipular el sistema inmunitario, podemos con eso fabricar nuevas vacunas en las cuales no tenemos a Super López nunca más, volvemos a tener a Superman. Bueno, con esto me gustaría darle las gracias a todos mis colaboradores, que son muchos y son increíbles, a la gente que nos ha dado el dinero, que sin ellos no se podría hacer la ciencia también, por supuesto, y la fundación, hemos creado un proyecto donde damos becas a estudiantes de carrera, a estudiantes que quieren venir a hacer aquí la tesis, para la cual no hace falta máster, estudiantes que vienen a hacer aquí el postdoctorado, y hemos creado un grupo un proyecto de becas con ellos, que está siendo fantástico. Muchos estudiantes han pasado por aquí con estas becas y todavía siguen conectados a nuestro laboratorio. Este fue el del último año, José, que esperamos que vuelva pronto. Y bueno, estos son toda la gente que realmente hace que la magia se haga posible en el laboratorio, que son increíbles. Y bueno, con todo esto, pues estoy disponible para cualquier pregunta que queráis hacerme y ha sido un placer. Espero que no haya sido muy larga y que la hayáis disfrutado. Muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias por tu charla, muy amena como siempre. Y darte las gracias también por acoger a nuestros alumnos, porque efectivamente más de una vez ha acogido alumnos incluso de esta facultad que han estado trabajando con ellos. Si dejas de compartir pantalla, te puedo anclar y te vemos en grande y así, si alguien te quiere hacer alguna pregunta aquí en directo, pues dejamos que respondas. Déjame... O alguien conectado a través de Teams también. Claro, por supuesto. Espérate que se me ha perdido el compartir pantalla. Espera que no lo veo. A lo mejor tienes la barra... Espérate, ahí está. Ahí la veo, ya. Ya está, ahora ya te vemos en grande. Pues si alguien de la sala o alguien que esté conectado quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, ya está Mónica aquí esperando vuestras... ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí, aquí hay una persona, Dimas, que quiere hacer una pregunta. Por si acaso, no sé si esto funciona, creo que no. Ahora volviste a pagar. Yo no lo he pagado, no lo he pagado. Se ha pagado solo. Ah, no. Pero eso fue porque estoy aquí seguramente. Ya está. Yo tengo la duda de que me causa como curiosidad que la bordetela que permanece en los ratones en la cavidad nasal, pero no en otro tipo de tejidos. Entonces, ¿por qué es capaz de permanecer en ese tejido? Es una pregunta excelente, excelente. Y la verdad, pues no lo sabemos muy bien. La bordetela lo que prefiere de todo el mundo mundial son las células ciliadas de la tráquea. Eso es a donde va. Y por eso la gente se ahoga cuando tose, ¿no? Lo que te decía del... y que hacen así, ¿no? Porque se cierra la tráquea. Y lo que hace la bordetela es que los cilios no se muevan. Entonces, por eso se ahogo. Pero la nariz le encanta. Y yo creo que es un método de garantizar que se va a transmitir, ¿no? Porque, como te decía, la vacuna lo que está haciendo es que se protege muy bien la tráquea y los pulmones. Sin embargo, la nariz no. Al no protegerse la nariz, lo que quiere decir es que la gente puede infectar, pues no solo adultos, que los adultos, pues oye, ni tan mal porque han estado vacunados, pero bebés. De hecho, en el 2014 empezó a vacunarse a todas las mujeres embarazadas. Y aquí en América, pues hace creo que 4 años se vacuna incluso a toda la familia cercana al bebé. Nosotros no sabemos. De hecho, dentro de la comunidad de bordetela hay un debate de qué es lo que pasa. ¿Se queda como enfermedad crónica o es que desplaza la flora normal y se vuelve flora normal? No lo sabemos. La verdad que no lo sabemos, pero incluso un estudio reciente que se ha hecho en clínicas en África enseñan que está, pero por un par de años, está en la nariz, como que parece que baja, vuelve, como que, o sea, es terrible. Hay muchísimo que nos queda por entender, la verdad. Pero muy buena pregunta, gracias.
Precisamente esos residuos que quedan ahí en la nariz también son transmitibles. Es decir, si una persona, aunque no tenga síntomas, si mantiene, digamos, ese microbioma que le solemos llamar ahora, ¿verdad? En la nariz, estornuda, puede contagiar y provocar síntomas de tosferina a otros individuos. Totalmente. De hecho, uno de los vídeos que se lanzaron pues, hace unos años aquí, ¿no? Es de una mamá muy jovencita que tenía un poquito de tos, pero se encontraba fantástica y dio a luz. Y bueno, pues un mes y medio más tarde el bebé se murió por culpa de la tosferina. Y la mamá estaba bien, relativamente bien. O sea que es una enfermedad que sobre todo con los números de 23 millones de personas que nos están vacunando, ¿sabes? Las cosas ya estaban mal con el tema de la gente que se niega a vacunarse, ¿no? De hecho, ha habido pues bastantes muertes por tosferina recientemente también en España, el 2018, pero yo sé que hubo más en Barcelona. También más recientemente me refiero, no que hubo más allí, sino que recientemente ellos llevaban el control de cuántos casos había y hubo otro brote. Terrible, la cosa está terrible y no entendemos mucho, queda muchísimo por hacer, pero bueno, poquito a poquito y con buena letra. ¿Alguna pregunta? Sí, mira, una pregunta de ignorante. Hablabas de que, ¿me oyes? Sí, De que el COVID se mantiene, se transfiere que 2, 3, y hablaste de la tosferina de 17 y 19. ¿Son de las tosferinas de las que más se transfiere o hay incluso bacterias, otro tipo de virus, me da igual, que se transfieren mucho más? Pues no, realmente la bordetela es una de las más transmisibles, es una de las peores junto con el smallpox, que eso yo creo que es la varicela, ¿no? Son los dos bichos más transferibles que hay. Es bastante terrible, sí, la bordetela. De hecho, yo pues eso, estaba interesada en la bordetela por el tema de las enfermedades pediátricas y luego estaba haciendo una revisión bibliográfica y cuando estaba mirando las tasas de transmisión y todo el mundo decía, se transmite mucho, es una de las más contagiosas, y cuando vi el número que ponía allí, realmente se me pusieron los pelos de punta. Vale, gracias. Nada. Alguien preguntando, creo que en la sala, por ti. Sí, soy yo. Hola. Primero que nada, enhorabuena, la charla es fantástica. A mí me despertó mogollón de intereses, de información que me parece súper útil. Y bueno, mi pregunta es un poco más técnica en cuanto a cómo diseñasteis el mutante, qué técnicas empleasteis. Es que eso me llama mucho la atención, ¿sabes? Me fascina. No, por supuesto. Tampoco no sabía en cuánto meterme a la técnica, así que sin problema. Lo que hicimos fue hacer recombinación alélica, recombinación homóloga, ¿no? Lo que hicimos fue crear un plásmido que lo que tenía era el principio del gen y el final del gen, solo unos cuantos nucleótidos, ¿no? Si se me va a trabar la lengua, perdona, porque estoy muy acostumbrada a hablar en inglés desde hace mucho tiempo. Entonces lo que hacemos es cogemos el gen de antes y 3 o 6 nucleótidos del gen BTRS que queríamos sacar. Y cogemos 6 o 3 nucleótidos del final y luego un poquito más del final, porque lo que nos interesa es cuando hacemos el mutante que no se cambie cómo se lee el código genético, ¿no? Porque si tú coges y cortas ahí a la sopa boba, puede ser que luego estés alterando el Open Reading Frame, ¿verdad? Entonces teníamos que coger un poquitito de gen para estar seguros de que algo se codificaba, que no era funcional y que no alteraba el código genético, ¿no? Entonces, una vez que teníamos este plásmido, lo que hicimos fue recombinación alélica, pusimos este plásmido en E. coli y bueno, pusimos el E. coli con la bordetela, hicimos el primer pase. En el primer pase lo que pasaba era que el plásmido se integraba totalmente. Luego pusimos presión antibiótica y con la presión antibiótica lo que hacíamos era cambiar para que la cepa se volviese resistente una vez que el gen se había marchado. Y cuando pusimos la presión antibiótica, eso quería decir que cuando crecía realmente el gen se había marchado y lo que se había ganado era resistencia a antibióticos. No sé si te quedó más o menos claro, pero si quieres... Sí, no, excelente. Muchas gracias. Nada. Gracias. No, aquí no hay nadie más que tenga una pregunta. No sé si también alguien que esté por... Mira, pues entonces... Una curiosidad.
Sabiendo cómo se sabe hoy que hay tanta preocupación pues, precisamente por las resistencias, que como dices tú, David nos hablará un poquito más sobre estas superbacterias, ¿no? ¿Por qué las vacunas no están diseñadas, hay que reconocerlo, lo mejor a la antigua? Es decir, estas que tenemos que sufrir, efectivamente, un periodo a lo mejor un poco molesto, pero realmente son muchísimo más eficaces. Y a nivel de salud mundial, teniendo en cuenta la que está cayendo, ¿cómo es que la OMS de momento no está recomendando que recapitulemos y que volvamos de nuevo a la situación del principio, hasta que no encontremos una situación mejor que encontremos en el futuro vosotros, gente como vosotros? Ya, es una pregunta excelente, Esther. Jolines, la verdad es que a mí lo de la política me da tanto miedo porque es que no lo sé, ¿sabes? Siento que la política a veces es un poco como ser árbitro de fútbol. Da lo mismo lo que hagas, siempre van a decir que te has equivocado, ¿no? Sí que es verdad, totalmente cierto. La vacuna de bacteria viva atenuada es muchísimo más eficaz. Pero piensa en el primer problema que tenemos con las vacunas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de lo que estoy hablando yo, enfermedades respiratorias. ¿Tú cómo te infectas? Respirando, ¿verdad? ¿Y cómo nos ponemos la vacuna? Aquí. Entonces ahí ya está la primera incongruencia, ¿no? Creamos una inmunidad sistémica buena, pero no estamos exponiendo a la mucosa a lo que se va a tener que encontrar, a las cosas de las que se va a tener que defender. Pero es que el tema es, la vacuna viva, con todo el problema que hay de antivacunas ahora mismo, la gente ya no se quiere vacunar, pues incluso con la de RNA, ¿no? Que decían que te estaban poniendo la tecnología 5G esta o yo qué sé qué, pero luego te van con el iWatch y entonces te dicen, no, me ponen el chip y me están traqueando. Pero mientras dicen eso, tienen el iWatch, el iPhone y el no sé qué. Entonces, no lo sé. Yo creo que el tema es que... No lo sé, Esther, no lo sé. Mira, yo lo que muchas veces le digo a mis hijos que tienen 18 años y cuando me preguntan ¿y por qué la gente hace esto? Yo la respuesta que le doy es la mejor que le puedo dar y les digo, mira, en el siglo 200, en el año 200 o algo así, los griegos, ¿no? Con el palito, calcularon la circunferencia de la Tierra y lo hicieron bastante bien, los griegos. Y 2000 años más tarde hay gente que todavía nos discute que la Tierra es plana. Entonces, no lo sé. Hay gente que no quiere oír, por más que se les diga. Entonces, creo que dar vacunas vivas podría causar problemas a nivel social, ¿no? Y que menos gente se quiera vacunar. Entonces, yo creo que es un tema... De todas maneras, es cierto que para la pertusis hay una vacuna que está desarrollando el Instituto Pasteur, Camille Lodge, y es una vacuna atenuada viva. Están haciendo ensayos ya incluso en humanos, en Inglaterra y en Holanda. Y bueno, la idea sería que empezáramos con esta vacuna viva, pero claro, entonces el problema viene con la vacuna que tenemos ahora está combinada con tétanos y con difteria. Entonces, si nos cambiamos de la vacuna esta a una vacuna de pertusis sola, que es viva, quiere decir que tenemos que cambiar todo el calendario vacunal. De hecho, siempre me pregunté, de hecho, esto que apuntabas antes, que efectivamente ese tipo de vacunas, que podrían ser vacunas atenuadas o incluso modificadas genéticamente como la que tenéis vosotros, que puede ser inhalada, que sería el sistema más eficaz precisamente de protección. Me pregunto yo, no sé, bajo totalmente ignorante, pero no sé si no podría ser un mejor sistema precisamente, ya que además tanto miedo tiene la gente que le mete. Sí, totalmente de acuerdo. Es que además es que es lo que dices tú, ¿no? Que eso lo que te da... A ver, realmente lo que estamos haciendo ahora mismo con las vacunas acelulares, ¿no? Que son muy seguras, como decía, y protegen a nivel sistémico, pero lo que pones es 3 antígenos o 4 antígenos, o sea, 3 o 4 proteínas de la bacteria. Pero es que realmente a la hora de triguear, de empezar la respuesta inmunitaria, la bacteria no está utilizando 3 o 5 proteínas. Hay un montón más que el sistema inmune nunca se ha encontrado. Entonces, pero bueno, no lo sé. Es realmente hacer la vacuna viva es lo que tiene más sentido. Nosotros ahora mismo esta vacuna estamos trabajando con, ay madre mía, lo voy a decir fatal, Boehringer Ingelheim, para probarla en perros y en gatos. Y bueno, queremos expandirla para también vacas, caballos y todo esto, ir haciendo... por lo menos en el círculo veterinario, empezar a expandirla un poco y luego pues ya se verá si somos capaces de llevarla a humanos. Pero claro, es lo que te decía, la gente con el tema de las vacunas está tan sensible que ya veremos cómo van las cosas. Pues cuando es un problema de salud pública de esta a nivel global, hacemos caso a los científicos, a la gente como vosotros, a nuestro país.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, pues entonces te vamos a despedir como mereces, con un fuerte aplauso. Y esperando que la próxima vez, cuando te pases por Coruña, digas, mira, me voy a ir por Coruña. Es un hueco y por supuesto te invitamos, ¿vale? Dale por eso. Pues nada, un abrazo muy fuerte, un beso y ya nos veremos, ¿vale? Un besiño, saludos, muchas gracias.